Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, transformó por completo nuestro mundo, las revoluciones industriales. Vamos a hacer un viaje, no desde esas primeras máquinas de vapor hasta la era digital en la que estamos ahora mismo. Nos basaremos en textos históricos, análisis económicos, sociales, fuentes que detallan estas fases y sus impactos. El objetivo es desentrañar los hitos, las innovaciones más fascinantes y, claro, las consecuencias profundas, tanto las buenas como las malas. A ver, empecemos a analizar esto. Todo parece comenzar en Gran Bretaña allá por el siglo XVIII. Tenían como la combinación perfecta, ¿no? Sí, había varios factores clave. Por un lado, venían de una revolución agrícola, o sea, producían más comida. Tenían un sistema parlamentario que daba cierta estabilidad, capital acumulado del comercio. Y mano de obra disponible, ¿verdad? Por la gente que se iba del campo a la ciudad. Exacto, el éxodo rural. Y, fundamental, muchísimo carbón mineral. Fácil de extraer. Y ahí entra la tecnología a jugar fuerte. Totalmente. Fíjate, la máquina de vapor de Watt. Al principio, crucial para sacar el agua de las minas de carbón. Sin eso, no podían seguir cavando. Claro. Pero no fue solo eso. El capital que venía del comercio, sobre todo el comercio de ultramar, y esas transformaciones en el campo, los famosos cercamientos, ¿no? Esas leyes que privatizaron tierras comunales. Justo. Eso dejó a mucha gente sin sustento en el campo y tuvieron que irse a buscar trabajo a las ciudades. Justo cuando las fábricas empezaban a necesitarlos. Fue una tormenta perfecta, digamos. ¿Y la tecnología? Explotó. La máquina de vapor ya no solo en minas. No. Pasó a mover telares, el telar mecánico de Cartwright, por ejemplo. La industria textil, sobre todo la del algodón, se disparó. ¿Y el transporte? El ferrocarril. The Rocket, por ejemplo. Y los barcos de vapor, como el de Fulton, acortaron distancias de una manera impensable. También la siderurgia, ¿no? El uso del coque para producir hierro de mejor calidad y más barato. Sí. Y todo esto llevó del taller artesanal, en casa, a la fábrica. El famoso Factory System. Concentrar máquinas y trabajadores en un mismo lugar. Y aquí es donde la cosa, se pone más compleja. Ajá. Aquí viene la parte social, que es dura. Por un lado, ves nacer ciudades enormes casi de la noche a la mañana. Y surgen dos clases sociales muy marcadas. El proletariado urbano, los obreros de fábrica, y la burguesía industrial, los dueños de esas fábricas, del capital. Pero para los trabajadores, las condiciones eran terribles. Brutales. Jornadas de 12, 14 horas o más. Salarios bajísimos, apenas para sobrevivir. ¿Y el trabajo infantil? Generalizado. Niños trabajando en minas, en fábricas. En condiciones peligrosísimas. Y las ciudades crecían sin planificación. Hacinamiento, falta de higiene. Hay un dato de Leeds de 1842 que es impactante. Sí, es tremendo. La esperanza de vida para las clases altas era de unos 44 años. Para un jornalero, apenas 19 años. O sea, la diferencia era abismal. Lógicamente, la gente empezó a reaccionar. ¿Nace el movimiento obrero? Claro. Primero de formas quizá más desesperadas, como el ludismo, destruir las máquinas que les quitaban el trabajo. Pero luego se organizaron. Sí, surgieron las sociedades de ayuda mutua para apoyarse en caso de enfermedad o accidente. Y después, los sindicatos, las trade unions en Gran Bretaña. Intentaron incluso la vía política, con el cartismo, pidiendo el sufragio universal masculino. Exacto. Aunque al principio fueron muy perseguidos, con leyes como las Combination Acts, que prohibían las asociaciones obreras. Luego vendrían las internacionales obreras buscando unir a los trabajadores de distintos países. ¿Y en lo económico? ¿Qué pasaba? Pues se consolidó el capitalismo como sistema dominante. Las ideas de Adam Smith, del liberalismo económico, de la libre empresa, el libre mercado, ganaron muchísima fuerza. Y vimos cómo las empresas empezaban a hacerse enormes. Sí, una tendencia a la concentración. Se formaban trusts, que son como fusiones gigantes, y cárteles, que eran acuerdos entre empresas para fijar precios y controlar el mercado. Y para financiar todo esto se necesitaban nuevas formas. Claro,
Se desarrollaron los bancos modernos, las sociedades anónimas, permitiendo juntar grandes capitales para las enormes inversiones que requerían las fábricas, los ferrocarriles. Y después de esta primera revolución, viene la segunda. Finales del siglo XIX, más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y aquí los protagonistas cambian. Ya no es tanto el vapor y el carbón, sino la electricidad y el petróleo. Nuevas industrias potentísimas. La química, la del acero a gran escala. Y nuevos inventos que nos cambiaron la vida. El automóvil, el teléfono, la radio, el avión. Y la forma de producir también cambió, ¿no? La cadena de montaje. Eso es, el taylorismo, el fordismo. Optimizar la producción en masa. Bajar costos, aumentar la producción. Aunque también deshumanizar un poco el trabajo. Y ya no era solo Gran Bretaña. No, para nada. Alemania, Estados Unidos, Japón se subieron al tren y a veces hasta superaron a los británicos. Es interesante verlas como olas, ¿no? Sí, se suele hablar de etapas. La primera, mecanización con vapor. La segunda, electricidad y producción en masa. La tercera, ya es más reciente, con la informática, la automatización, las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y la cuarta es la que estamos viviendo ahora. Exacto. La digitalización, el Internet de las cosas, la nube, la inteligencia artificial, la robótica avanzada, todo construido sobre las bases de las anteriores. Pero no podemos ignorar el otro lado de la moneda, el impacto en el planeta. Ese es un tema central. Desde el minuto 1, esto implicó un uso intensivo de recursos. Primero carbón a lo bestia, luego petróleo. Y las consecuencias a largo plazo. Bueno, las vemos todos los días. Claro, contaminación del aire, del agua, del suelo, la generación masiva de residuos. Pensemos solo en los plásticos, millones de toneladas cada año. ¿Cuánto era? Más de 200 millones de toneladas en 2016. Sí, una barbaridad. Y gran parte acaba en el océano. Y por supuesto los gases de efecto invernadero, el cambio climático. Además de la presión sobre recursos vitales como el agua dulce. Exacto. Menos del 0.5% del agua del planeta está realmente disponible para consumo humano y la estamos contaminando y agotando a un ritmo preocupante. ¿Y la biodiversidad? Otro impacto brutal. Las cifras son alarmantes. Más de un tercio de los mamíferos marinos amenazados, el 40% de los anfibios, un tercio de los corales de arrecife. Las causas están conectadas, ¿no? Cambian el uso del suelo para agricultura o industria, sobreexplotación de recursos, contaminación y el propio cambio climático que agrava todo. Sí, todo está interconectado. Hay un concepto que lo ilustra bien, el día de sobregiro de la Tierra. Que marca cuándo hemos consumido todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año. Exacto. Y cada año llega antes. Estamos viviendo a crédito con el planeta, básicamente. Entonces, para ir resumiendo, estas revoluciones industriales nos trajeron avances tecnológicos, increíbles. Cambiaron la economía global para siempre. Pero también crearon divisiones sociales muy profundas y unos desafíos ambientales gigantescos que todavía arrastramos. Totalmente. Las estructuras del mundo en que vivimos hoy, cómo trabajamos, cómo consumimos, los problemas ecológicos que enfrentamos, todo tiene sus raíces en estos procesos históricos. No se puede entender el presente sin mirar atrás, a cómo se forjó esta modernidad industrial. Y eso nos deja con una pregunta importante, ¿no? Ahora que estamos metidos de lleno en la cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial, la biotecnología avanzando a una velocidad vertiginosa. Hemos aprendido algo de la historia. ¿Estamos preparados para gestionar las implicaciones sociales y ambientales de esta nueva ola de cambios de una forma más justa, más sostenible? ¿Estamos condenados a repetir los mismos patrones del pasado, quizás incluso amplificándolos con estas nuevas tecnologías tan potentes? Es una reflexión, que queda abierta. Algo para seguir pensando.